Nosotros somos del grupo 11 y hoy les vamos a presentar la educación en debate, responsabilidad compartida o problemas sin solución. Mi nombre es Nicole Isa y voy a representar a la locutora del programa. Buenas noches a todos. Mi nombre es Mario Espíndola y voy a ser el representante del Estado. Compañeros, buenas noches. Mi nombre es Angélica Aro y represento a la madre de familia. Buenas noches con todos. Yo voy a representar al director. Mi nombre es Elías Andrade. Bienvenidos a La Educación en Debate, un espacio donde analizamos los desafíos del sistema educativo y el papel que cumplen quienes forman parte de él. Hoy hablaremos sobre una pregunta que generan muchas opiniones. ¿Quién es realmente responsable de garantizar una educación de calidad? Muchas veces pensamos que la educación depende únicamente de las escuelas o de los docentes, pero la realidad es mucho más compleja. El Estado debe garantizar recursos y políticas públicas. La familia influye en los valores, hábitos y acompañamiento. Y las instituciones educativas forman académica y socialmente a los estudiantes. Sin embargo, cuando algunos de estos factores fallan, aparecen problemas como desigualdad, deserción educativa y exclusión social. Para analizar este tema, hemos invitado a 3 participantes que representan distintas perspectivas del sistema educativo. Presentación de los invitados. Nos acompaña el licenciado Mario Espíndola, representante del Ministerio de Educación. Muchas gracias por la invitación. Es importante abrir espacios de diálogo sobre la educación. También está con nosotros Angélica Aro, madre de familia. Gracias. Como madre considero que este tema nos involucra a todos. Y finalmente contamos con el señor Elías Zambrano, rector de una institución educativa pública. Un gusto participar. La educación necesita reflexión y trabajo continuo. Iniciamos con el primer bloque, el Estado como garante de la educación. Empezamos hablando del papel del Estado. Según la Constitución, los derechos humanos, la educación es un derecho fundamental. Pero la pregunta es, ¿está cumpliendo realmente el Estado al garantizar una educación de calidad? El Estado tiene la responsabilidad de asegurar el acceso a la educación para todos los ciudadanos. Esto implica construir escuelas, capacitar docentes, entregar materiales y desarrollar políticas públicas que reduzcan la desigualdad. En los últimos años se han implementado programas de becas, accesos tecnológicos y mejoras curriculares. Pero muchas personas consideran que todavía existen enormes diferencias entre escuelas urbanas y rurales. ¿Qué opinas sobre eso? Es verdad, aún existen desigualdades. Hay instituciones con mejores recursos que otras, especialmente en las zonas vulnerables. Sin embargo, el Estado está trabajando constantemente para reducir estas brechas. Si me permiten intervenir, considero que, aunque sí existen esfuerzos, muchas veces los recursos no son lo suficientes. En algunas escuelas faltan laboratorios, acceso a Internet o incluso infraestructura adecuada. Los docentes terminan trabajando bajo mucha presión para cubrir necesidades que van más allá de lo académico. Es verdad lo que dice el directivo y eso afecta directamente a nuestros estudiantes. Como madre veo que muchas familias hacemos sacrificios enormes porque sentimos que la educación pública no siempre responde a las necesidades reales. Entonces, podríamos decir que el derecho a la educación existe legalmente, pero no siempre se cumple en igualdad de condiciones. Exactamente, tener acceso a una escuela no garantiza automáticamente una educación de calidad. La verdadera equidad educativa implica oportunidades reales para todos. Continuamos con el segundo bloque, la familia como primera escuela. Ahora pasemos del papel de la familia. Se dice frecuentemente que la familia es la primera escuela. ¿Qué significa realmente esta frase? Significa que los primeros valores, hábitos y formas de comportamiento se aprenden en casa. La familia enseñamos respeto, responsabilidad y motivación. Además, el acompañamiento emocional influye muchísimo en el rendimiento académico de nuestros hijos. Pero podemos recordar que no todas las familias tienen las mismas oportunidades o condiciones. Exactamente, y tiene razón. Hay padres que trabajamos todo el día y no podemos acompañar en las tareas escolares de nuestros hijos. Otros no tuvieron acceso a la educación y hace que se dificulte apoyar académicamente a nuestros hijos. Así es, como dice la madre de familia, ahí aparece un concepto sociológico muy importante, que es el capital cultural. ¿Podría explicarlo de una manera más sencilla? Perfecto. El capital cultural es el conjunto de conocimientos, hábitos,
lenguaje y experiencias que una familia transmite a sus hijos. Algunas familias tienen más acceso a libros, tecnología o espacios culturales, mientras otras enfrentan limitaciones económicas y sociales. Eso genera diferencia desde edades tempranas. Y esas diferencias se reflejan en el aula. Algunos estudiantes llegan con más herramientas académicas y otros llegan con lo justo, o es más, sin algunas de esas herramientas para su aprendizaje. Por eso es injusto culpar únicamente a nosotros como padres de familia por el bajo rendimiento escolar. También influye las condiciones sociales y económicas. Entonces, la educación no depende solo del esfuerzo individual, sino también del contexto social. Exactamente. 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 Continuamos con el tercer bloque, la escuela como espacio de socialización. Hablemos ahora del rol de la escuela y de los docentes. Muchas veces se piensa que la escuela solo transmite conocimientos, pero ¿es realmente así? No, la escuela también forma ciudadanos. En las instituciones educativas, los estudiantes aprenden convivencia, trabajo en equipo, disciplina y valores sociales. Es decir, la escuela también cumple una función humana y social. En efecto, los docentes no solo enseñan materias, también acompañan emocionalmente a los estudiantes y ayudan a resolver conflictos. Incluso muchas veces los maestros terminan asumiendo responsabilidades que antes pertenecían únicamente a la familia. Efectivamente, y eso genera una gran carga para el sistema educativo. Hoy la escuela enfrenta problemas sociales complejos, como la violencia, la desigualdad, problemas emocionales y falta de acompañamiento familiar. Entonces, ¿la escuela puede resolver sola todos estos problemas? Definitivamente no. La educación necesita trabajo conjunto entre familia, Estado y escuela. Cuando uno de estos actores falla, el estudiante termina siendo el más afectado. Después de escuchar todas estas opiniones, surge una pregunta fundamental. ¿Existe realmente una verdadera triada entre familia, Estado y escuela? Eh, yo creo que existe la intención, pero todavía hay muchas desconexiones. A veces las familias sentimos que no somos escuchadas por las instituciones. Estoy de acuerdo con la señora madre de familia y además muchas escuelas enfrentan solo los problemas sociales enormes. También es cierto que las políticas públicas no siempre llegan de manera efectiva a todos los contextos, y en eso deberíamos mejorar como Estado. Estoy conscientemente en eso. Entonces, ¿qué consecuencias generan estas rupturas? Generan exclusión educativa, desigualdad y desmotivación. Y afectan especialmente a los sectores más vulnerables. Por eso, necesitamos una corresponsabilidad real. El Estado debe de invertir y garantizar derechos, las familias deben de acompañar y las escuelas deben de formar integralmente. En conclusión, la educación no puede entenderse como responsabilidad de un solo actor. Construir una sociedad más justa depende de la colaboración entre comunidad, escuela y políticas públicas. Gracias por acompañarnos en este episodio de Educación en Debate. Hoy comprendimos que educar no es tarea exclusiva de la escuela, sino un compromiso compartido entre Estado, familia e instituciones educativas. Los invitamos a reflexionar. ¿Cómo podemos fortalecer esta relación en nuestra comunidad? Hasta un próximo episodio.